¿Existieron reinos, naciones y estados dentro del reino de Quito? Saludos amigos y suscriptores, sean bienvenidos a Historia desde el Reino de Quito. Este es el primer capítulo que se basa en la obra del historiador Padre Juan de Velasco. Y bueno, acá podremos ver las distintas naciones, estados y reinos que conformaron el mítico Reino de Quito. Y además, esta era se compondrá hasta la conquista de Caranshiri. Y bueno, pues adentrándonos un poco sobre la obra y la periodicidad que colocaría el historiador, vamos a ver que se divide en 4 eras. La primera, la que les acabo de mencionar, que dura alrededor de 1000 años, en la cual el historiador claramente relata que hay muy poca información sobre esta era y que además solo se extiende hasta la conquista de Caranshiri. En la segunda era se cuenta que dura alrededor de 500 años y que se extiende hasta la conquista del Inca Huayna Cápac. Y bueno, pues en esto el historiador también aclara que esto entraría más en una fábula que en la historia en sí mismo. La tercera etapa, que dura alrededor de 46 años, que se extiende hasta la conquista de los hispanos y que se podría decir que el historiador cuenta que más se centra en la parte histórica en sí. Y la cuarta etapa, que se extiende alrededor de 18 años y que finaliza con las guerras civiles entre conquistadores hispanos. Y bueno, ya adentrándonos dentro de la primera era, se cuenta que no existía la letra O para los hablantes en estas épocas, sino más bien todo se hacía con la letra U. Pero con el pasar del tiempo, los hispanos, los conquistadores y otras tribus que también fueron reemplazando a estas tierras y a estas civilizaciones, se cuenta que poco a poco fueron adecuando dichas palabras a nuestro idioma casi actual. Es decir que ciertas poblaciones, algunas etnias, luego fueron cambiando lentamente su nombre, el cual hoy en día podemos conocer. Se dice además que el último gobernador de estas tierras era de nombre Quitu y por ello es que se heredó esa palabra para denominar la toponimia. Aparte que en esta época dicho reino estaba rodeado de otros 50 más alrededor de cada una de las tierras que rodeaban esta zona. Además se cuenta que estas tribus, estas naciones, tendían a ser un poco más salvajes y rústicas, por lo que no es de extrañar que hayan existido una serie de guerras y luchas por el control de cada una de las tierras que perteneciesen a tribus rivales entre sí. De todas estas naciones, se cuenta que la Tacunga, los Imbayas, Cañar y los Puruás eran las naciones más grandes y pobladas, con una serie de tribus que la conformaban, y que para final de la tercera era, todas ellas llegaron a confluirse y a unirse de cierta forma que pudiesen luchar contra los conquistadores, pero eso lo veremos en otros capítulos. A su vez, hay que reconocer que la mayor parte de estas naciones fueron luego conformándose como estados independientes, pero de aquí lo curioso es que se conoce que muchos de ellos fueron luego conformándose y convirtiéndose en parroquias, en ciudades. Incluso muchas personas llevan dichos apellidos hoy en día, que en algún programa de curiosidades históricas intentaremos indagar dentro del significado de esos magníficos apellidos que llaman mucho la atención, por cierto. Para comprender mejor la distribución que utilizó el historiador, habría que utilizar varias secuencias geográficas para podernos dar cuenta de cómo estaban distribuidas las diferentes naciones.
Tenemos la parte norte, sur y la costa, que es de conocer. Bien, pues en la parte norte se sabe que cerca de Quito existía esta nación, este estado llamado de los Coyahuasos, según lo indica el historiador. Bueno, pues voy a utilizar esta palabra, nación o estado, precisamente porque el historiador se refiere a estas confederaciones, a estas tribus. Pero bueno, continuando, los Coyahuasos se dicen que eran los más cercanos a las tierras de Quito. Más al norte tenemos a los Cayambis, a los Otavalos, confederaciones grandes, enormes por su extensión territorial y por la cantidad de pobladores que las conformaban. En el caso de los Otavalos, se cuenta que tenían más de 30 tribus a su disposición, entre ellos los Cochasquíes, los Cotacachis, los Cusines, los Jatuntaquis, Peguches, Tocachis y Urcuquíes. Y finalmente tenemos a los Imbayas, que posteriormente fueron conocidos como los Caranquis. Mientras que en la parte sur tenemos a los Latacungas, también a los Puruás, que esta también fue una confederación grande, en la cual se conservan varios nombres originales, pese a que muchos de ellos han sido convertidos al castellano o también utilizados por santos. Es así que los nombres originales que se conservan son los Cajabambas, Chambos, Cachas, Guanos, Guamotes, Riobambas y Tunguraguas. Y más al sur tenemos a los Cañaris, con 25 tribus. Era una confederación un poco más grande. Por su lado tenemos a los Azogues, Gualaceos, Hatuncañaris y los Tomebambas. Cabe decir hasta este punto que hemos escogido a las confederaciones con mayor cantidad de pobladores, por el mismo hecho de que es bastante extenso la información y las tribus que conformaban cada una de las naciones antiguas e indígenas. Bueno, en la parte costera, en cambio, nos encontraremos con los Huancavilcas, que dentro de ellos también existían otras tribus, tales como los Daulis, los Babahoyos y los Pimochas. Esta palabra, Huancavilca, cabe rescatar que significa precisamente aquella tribu de personas que les faltaban 2 dientes, pues cuentan los relatos que esta tribu efectivamente se quitaban los dientes delanteros para mostrar cierta forma un rasgo de distinción ante otras culturas. Pero en la conquista con el Inca Huayna Cápac se cuenta que se les llegó a quitar hasta 4 dientes en forma de respeto y de castigo. Luego tenemos a la Confederación de los Mantas, que se dice que tenían una gran población, pero que en toda su extensión territorial, que comprendía desde la punta de Santa Elena hasta Charapotó, era una gran extensión territorial, pero que estaba un tanto desierta, puesto que las leyendas del historiador cuentan que precisamente en este lugar se establecieron los gigantes que llegaron a desplazar a las poblaciones originales y autóctonas de este sitio. Pero en el momento en que desaparecieron los gigantes, se volvió a repoblar toda esta zona. Todas aquellas poblaciones que vivieron y que sobrevivieron al establecimiento de los gigantes, tales fueron los manabíes, los jipijapas y los picuazás. Luego tenemos una peculiar confederación, los caras. Que bueno, de ellos se cuentan varias historias, pero según el historiador, él dice que los caras llegaron desde el mar. Otras historias cuentan que efectivamente ellos vienen desde la mismísima Caracas, Venezuela, para establecerse en esta zona, que era mucho más amplia en realidad, que cuenta desde Santa Elena hasta San Francisco, toda esta extensión,
una confederación también muy poblada. Que bueno, en realidad su gobernador era conocido como Carán, el cual bautizó toda esta zona como la ciudad de Cara, y por ello es que donde él mismo fundó su ciudad, luego se la llamaría como Bahía de Caracas. Se cuenta que llegaron en balsas gigantescas hacia el año 700 u 800 en la era cristiana, y que luego fueron dilatando su expansión territorial poco a poco hasta expandirse a la zona norte, luego para llegar a través del río Esmeraldas hasta la ciudad de Quito. Aparte, también se conoce otra leyenda que cuenta que una tribu, una confederación, los tales Omaguas del Marañón, se desplazaron hasta la zona que dejó despoblada la confederación de los Caranquis. Así es como estos Omaguas se establecieron en esta zona, y es conocido de ellos también que solían comprimir y prolongar las cabezas de los niños. Finalmente, junto con todas las organizaciones sociales y políticas que en aquella época se habían conformado, se unieron para construir poco a poco una sola nación que a finales de la Tercera Era vino a reemplazar la conquista de los hispanos para construir y para dilatar aún más toda esta expansión territorial que se extendía en esta zona. Finalmente, queridos amigos, queremos concluir que esta obra, este primer capítulo, nos ha explicado que las conformaciones de distintas regiones, de distintas naciones, estados, tribus, todo ello vienen a comprender lo que fue el antiguo reino de Quito. Eso por un lado. Y por otro, sorprende que las poblaciones tan antiguas, poblaciones indígenas, nos hacen dar de cuenta que sus nombres en aquel entonces han ido modificándose poco a poco, que finalmente hoy en día podemos incluso conocer algunas parroquias, ciudades, incluso provincias que llevan los nombres que anteriormente se habían nombrado. Claro que hicieron falta algunos más, pero bueno, eso será para otro programa. Y bueno, ¿ustedes qué creen, amigos? Por un lado, el historiador Juan de Velasco se basó efectivamente en relatos de personas donde él fue a visitarles directamente, recopilando cada una de las historias que ellos les contaban. ¿Fueron inventos acaso de él para construir una historia nacionalista, tal vez? O bueno, ¿qué opinan ustedes, amigos? ¿Creen que estas construcciones históricas por parte del historiador han fomentado y ayudan con la construcción de la identidad ecuatoriana? Bueno, me gustaría que opinen en la caja de comentarios qué es lo que piensan acerca de toda esta obra. Y bueno, les agradezco que hayan llegado hasta este punto en el programa. Por favor, ayúdennos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndose. De esa forma ayudarán a que este proyecto siga creciendo y pueda fomentar la cultura, la historia, para poder construir la identidad del Ecuador. Hanampacha, Usikuini, Huarancata, Mucheskaiki, Yupairuru Pukok, Malki, Runakuna, Suya, Kuini, Kalpanan, Mapa, Kimikuini, Wasaskaita, Uyariwai Muchaskaita, Dios Parampa, Dios Panama, Yuratoto, Hamankaima, Yubaskaya, Kolbaskaita, Wawarkima, Suyuskaita, Rikuchiliai.